Hola, qué bueno que nos acompañan en este día. Mi nombre es Raquel Urroz, responsable de coordinar este programa, su programa Diálogos Abiertos, en donde charlamos con especialistas en temas de historia, sociedad y cultura. Y a nombre del director de esta sede en Boston, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos y las invitamos a que se queden con nosotros en esta edición porque vamos a hablar de un tema sorprendente, apasionante, y es el mar como escenario histórico, el mar como un espacio en donde pasa la acción, en donde suceden las historias, las relaciones se interconectan y también nos conectan a tierra firme. ¿Qué pasa en el mar? De estas historias y de la navegación y de otros aspectos vamos a hablar esta vez. Entonces, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, entonces ahora continúo y voy a, primero que nada, presentar a nuestros panelistas. Entonces, aquí está con nosotros Guadalupe Pinzón. Hola Guadalupe, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Raquel, un gusto estar aquí. Y te presento. Guadalupe Pinzón Ríos es doctora en Historia por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas y también es profesora en la licenciatura en Historia también de la UNAM. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y tutora del posgrado en Historia. Eh, Tiene varios libros, varios trabajos publicados, artículos, capítulos de libros, perdón. Coordina algunos proyectos colectivos, todo en torno a estos temas del Mar del Sur, del Pacífico, de la construcción del océano en época novohispana, etcétera. Bueno, también tenemos aquí a Flor Trejo. Hola Flor, gracias por estar aquí. Gracias, Raquel. Un gusto. Bueno, te presento, Flor. Ella es historiadora marítima, es investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También es profesora en el Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Tiene muchas publicaciones académicas sobre estos temas fascinantes que son los naufragios históricos, el arte de navegar, la cultura marítima, etcétera. También tenemos aquí a Roberto Junco. Muchas gracias, Roberto. Él es subdirector de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y los temas de investigación tienen que ver con las lagunas del Nevado de Toluca, con el Galeón de Manila, con las naves hundidas en los océanos, etcétera. Y por último tenemos a Ernesto Bassi. Muchas gracias, Ernesto, por conectarte, estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Raquel, por la invitación. Ernesto es investigador y profesor asociado al programa de historia de la Universidad de Cornell en Nueva York. También es director del programa de estudios de Latinoamérica y el Caribe en esta misma universidad. Su más reciente libro, tú me dirás si es 2021, se llama Un territorio acuoso. Muchas gracias. Entonces, sin más, ya empezamos y lanzo la primera, un poquito provocación, pregunta para todos, pero me gustaría que empezaras, Guadalupe, contándonos qué es, qué es un sistema marítimo, digamos, si el epicentro de la narrativa histórica es el mar. Es decir, si el centro de todo el evento o de las relaciones o de lo que se va a narrar por parte del historiador es el mar. ¿Qué son estas redes o de qué está hecho el tejido, verdad? De cuando el mar es el protagonista. Bueno, es una pregunta complicada, pero creo que todos nosotros hemos estado aprendiendo un poquito en el marco de historia global y de nuevas fuentes que se han venido consultando, cómo el mar también es un escenario histórico y como escenario histórico tiene sus propios procesos, sus propias fuentes, sus propias narrativas, que no significan que el ser humano tenga que estar nada más en medio del océano y ser
anfibio, sino que más bien tiene que ver a partir de cómo se construyen redes, relaciones, sociabilidades, eventos históricos desde el mar y que al final también se van a conectar con tierra. Entonces aquí lo que importa es ver cómo desde tierra el mar no es simplemente una extensión que responde a los procesos humanos de tierra firme, sino que por sí mismo va a ser una zona de convergencia. Y esto hace entonces que a través de los océanos o de los mares o de los mantos acuáticos se establezcan sociabilidades que a su vez inciden en los territorios. Y esto entonces es lo que fuerza también a pensar los océanos como regiones, porque no todos son iguales, no tienen los mismos procesos, van a tener distintas sociabilidades, distintas características, tanto humanas, sociales, climáticas, etcétera, que a su vez van a incidir en diferentes procesos históricos, aunque a su vez se conecten a procesos globales. Y ahí es donde tenemos que considerar que se pueden dar, por ejemplo, sistemas marítimos, sistemas portuarios, que van a conectarse a través de esos escenarios y van a crear sociabilidades particulares. Pero sí es muy importante entender que el mar es escenario histórico y que cada región marítima también va a tener sus propias particularidades que van a mudar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Pero que a su vez inciden también en los eventos de tierra firme y no responden necesariamente, o sea, se conectan y no responden necesariamente a una extensión de lo que pasa en los continentes o en tierra, ¿no? No sé si con Ujú. eso más o menos. ¿Qué nos dirías, Ernesto? Pues quizás para complementar un poco lo que está diciendo Guadalupe, que me parece muy interesante y muy certero. También a mí me gusta pensar en el mar, dentro de esta idea de pensar el mar como escenario histórico, como lugar, no solo como lugar donde sucede la acción histórica. Eh, a mí me parece que la aproximación desde la historia marítima parte de la base de, de negar esa idea de que el mar es un vacío histórico, de aceptar que la historia no solo se da en tierra y en los puertos, de la historia en este caso como las interacciones sociales. Eh, el mar es el mar y los barcos que lo navegan y las constantes comunicaciones entre los barcos que tienen lugar en alta mar son son la historia, ¿no? Y, y en ese sentido, el hacer un trabajo histórico que acepta al mar como lugar donde tiene lugar la historia, de hecho que acepta al mar como un lugar, no como un espacio vacío, nos permite ver eh, diferentes formas pues de experimentar no solo la historia y la vida, sino también de experimentar la geografía y de configurar regiones, que es un poco lo que a mí me ha interesado mucho al analizar las vidas de capitanes y marineros en el Caribe cuyo diario vivir consistía en cruzar fronteras de alguna forma invisibles, y en ese constante ir y venir, en ese constante cruzar fronteras, creaban lo que yo entiendo como un espacio regional que tiene al mar Caribe, a las aguas del mar Caribe como su corazón. O sea que el Caribe sería una región marítima, cuando dice Guadalupe que no se puede pensar en un todo, sino el Caribe, por ejemplo, sería una región, y si es así, digamos que, o sea, yo estaba pensando, lo confieso, en que si un área espacial, sea marítima o terrestre, en este caso marítima, se amarra, se articula por líneas y puntos, esos puntos, ¿cuáles serían? Los puertos, y esas líneas serían las las rutas comerciales en el mar, pregunto. Bueno, ahí me gustaría meter mi Sí. cuchara, mi aportación, porque, porque me parece como muy interesante cómo lo estás planteando. O sea, parto del punto que dice Ernesto, que el mar no es un espacio vacío,
Y si nosotros recordamos cómo vemos los mapas actuales, o sea, se ve un azul ahí plano cuando tú ves la parte marítima en un mapa, cuando en realidad es una geografía muy compleja y esa geografía la construyen las rutas. O sea, están los puertos, que son los lugares donde tienen que llegar estos barcos, pero las rutas están definidas por, por las cualidades que tenga el océano. Estoy hablando de corrientes marítimas y de vientos. Y a mí lo que me gusta mucho cuando hablamos de historia marítima como un tema global es que justamente estas rutas que tuvieron que crearse impulsó de una manera tremenda el conocimiento científico, es decir, no les quedaba de otra una vez que se abre el horizonte de nuevos mundos, empieza la globalización, se tienen que conectar y la ciencia náutica tiene que entrar en acción sí o sí, ¿no? Entonces, la construcción de estas rutas va generando conocimiento que se va expandiendo y no solo la parte científica, sino lo cotidiano. Estos vocablos náuticos llegan a puerto, se bajan del barco y empiezan a, a incidir en el vocabulario que se utiliza en tierra, ¿no? Entonces nosotros ahorita usamos muchos vocablos náuticos que no sabemos que tienen ese origen, pero que se construyeron a partir de esas rutas de navegación y de esas necesidades de comprender el espacio geográfico que se está cruzando para hacerlo con seguridad. Por eso es tan interesante pues cuando ves mapas, ves cartas náuticas, ahí ves estas conexiones tremendas. Es como un tejido complejo donde el mar deja de ser esta cosa plana azul y se convierte yo diría, en una geografía acuática súper compleja. Yo nada más Ay, diría por que supuesto. habría que revisar el libro también de Ernesto Justo, porque lo que él dice, y ahorita él nos puede explicar, es cómo al final de cuentas en el mar se dan sociabilidades, se dan convivencias, se dan descripciones, y esto te deja ver la manera en la que se vive y se convive en los espacios marítimos, que obviamente la ciencia tiene mucho que ver porque va describiendo o va, bueno, construyendo los escenarios marítimos para transitarlos, para vivirlos o transitar también o usarlos de la mejor manera, porque también los climas cambian, no solo son vientos y corrientes, sino las condiciones que permiten hacer las navegaciones en más o menos tiempo, y al final todos esos bagajes y todas esas informaciones las dan quienes la navegan, construyen los escenarios, quienes van narrando esas vivencias en los océanos, y aquí entonces esto nos deja ver cómo si hay narrativas de viaje, de tránsito, construcciones de paisaje terrestre, ¿por qué no las va a ver en los espacios marítimos que también fueron transitados, construidos, descritos? Y esto mucho a partir de las narrativas de quienes ya, bueno, viajaron, ¿no? Y no sé, Ernesto, si tú quieres completar esto. Pues yo diría dos cosas muy rápidamente para también darle la palabra a Roberto. Cuando Flor habla de los vientos y corrientes, a mí siempre me recuerda un momento, uno de esos momentos, diría yo, mágicos en el archivo, en los cuales uno pasa de no entender una frase constantemente repetida o que encuentra constantemente en los documentos a entenderla de alguna forma. Y es esa frase, esa referencia a los vientos y corrientes. En mi estudio sobre la configuración de un Gran Caribe transimperial creado, constituido por los marineros y su diario cruzar de fronteras y sus interacciones en alta mar, en autos criminales, cuando interrogaban a marineros, corsarios, contrabandistas arrestados por estar haciendo contrabando en un lugar donde no debían estar, ellos siempre decían, o con mucha frecuencia decían, nuestra intención no era llegar aquí, nuestra ruta era esta otra, pero terminamos aquí por los vientos y corrientes. Uno de esos, la lectura de muchos de esos autos criminales me llevó a entender, en particular en el caso de unos marineros, los corsarios de una goleta llamada La Velona, en 1814,
terminaron dando sus declaraciones a las autoridades españolas en Panamá luego de haber naufragado y de haber sido capturados en el escudo de Veragua, en la costa caribeña de Panamá. Un lugar donde si uno ve mapas del Caribe que, que señalan los vientos y las corrientes, es como un rincón en el Caribe hacia donde pueden terminar dirigidos los barcos por los vientos y las corrientes. Pero lo otro que quería mencionar muy rápidamente era con respecto a tu pregunta, Raquel, la idea de puertos como nodos conectores, que también me parece una invitación muy, muy, muy interesante a pensar, quizás sobre todo para el periodo colonial, el periodo eh, eh, la era moderna temprana. En pensar la idea de puerto más allá de la idea de puerto como una ciudad portuaria, porque porque cuando uno sigue las trayectorias las trayectorias náuticas de marineros, de corsarios, de piratas, de contrabandistas, uno se va a encontrar con muchos lugares que son fundamentales para la actividad profesional y para el diario vivir de estos navegantes que no son formalmente una ciudad o un centro urbano o un centro poblado. Y me parece que para el caso del Caribe en el siglo XVII y el siglo XVIII es muy importante entender que estos nodos conectores, que son las ciudades portuarias, eh, no solo son las ciudades portuarias estos nodos conectores, hay muchos otros sitios deliberadamente escondidos que hacen parte fundamental de las conexiones que, que crean este mundo marítimo caribeño. Ujú. Roberto, ¿qué nos dirías de esto? O sea, que si es una extensión el mar de la tierra también del mar, pero no siempre, no necesariamente. Bueno, pues creo que ya Guadalupe lo dijo muy, muy bien, Ernesto, Flor también. Este, pues quizás nada más a lo mejor mencionar que ha habido algunos estudios que también lo han abordado, quizás desde el mar como pues este espacio de anhelos, ¿no? Este espacio de miedos, este espacio de, bueno, que es otra visión, ¿no? A lo que están comentando, pero pues nada más agrega un poco, ¿no? Pues el mar finalmente sí es como una extensión, ¿no? Con sus peculiaridades, que los marinos conocen bien, ¿no? Entonces, para los marinos, pues es un lugar familiar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, pues nada más agregar eso, que también existen esos puntos de vista, de cómo abordarlo, ¿no? Ujú. Bueno, entonces si estamos en que, como dijiste, Flor, hay una geografía viva, pero que tampoco es totalmente anfibia, como dices, Guadalupe. Y entonces, si ahí pasa la acción, que me encanta eso a mí también porque suena a una novela, a una película, ¿no? En donde el escenario no solamente es un escenario, sino que ahí está pasando la acción y por tanto vivo el mapa, ¿no? Como explicabas, Flor. Les propongo que si cada uno de ustedes podría darnos un ejemplo concreto donde el uso de las fuentes, sea cual sea que ustedes hayan utilizado, para aplicarla a alguna región marítima y entonces que nos platiquen un poco cómo funcionan, qué tipo de fuentes y cómo se ve reflejada esa acción en las fuentes, ¿no? De cierta región. Flor, adelante. Sí, pues mira, voy a compartir una fuente en pantalla porque si no es muy difícil solo con la imaginación explicarlo, pero lo que estamos viendo se relaciona mucho con lo que dice Ernesto. O sea, cuando uno empieza a hacer historia marítima y te enfrentas a las fuentes, hay muchos vocablos y maniobras que uno no entiende. Entonces, pasas por alto muchas cosas
cosas significativas que pueden tener una interpretación más compleja al momento de que tú ya vas comprendiendo de qué están hablando esas fuentes. Yo creo que una de las fuentes complejas son las cartas de navegación, porque aquí hablando de espacios marítimos, pues yo lo que quiero mostrar es el Golfo de México, pero ya como lo vería un navegante y como ya como historiador marítimo, toda la información que puedes saber, ¿no? Aquí podemos ver que hay unos numeritos que nos están indicando las profundidades y al indicarnos profundidades están cerca de callos y bajos, eso significa que nos están hablando de zonas peligrosas y lo importante que era para los marineros distinguir estas áreas para no tener accidentes, ¿no? Así, en esta carta no vemos que todo el Golfo de México em, esté trabajado en términos de la profundidad en todos lados, o sea, solo donde hay puntos importantes aquí cerca de Florida, en La Habana, en las Bahamas, vemos que están estas líneas como amarillitas que nos están indicando que hay un cambio de profundidad. Estamos viendo los rumbos que se están marcando en la carta, que nos indican tanto cómo se proyectó ese espacio geográfico, o sea, cómo transmites a un papel una idea compleja de una zona gigante, reducirlo a un espacio pequeño que te permita navegar, ¿no? Entonces tenemos los rumbos que permite trazar el mapa, pero también tenemos los rumbos que permite a los marineros tomar sus decisiones. Vemos aspectos geográficos como el Orizaba, que es y Roberto eso lo sabe muy bien, pues era un punto clave cuando se iba ya llegando al Golfo de México para poderse enfilar al puerto de Veracruz desde cierta latitud, tú ya podías observar el pico de Orizaba y sabías que tenías que cambiar de rumbo. Entonces, todo esto cuando ya lo miras como una fuente, vas entendiendo la diferencia, por ejemplo, entre ver una carta náutica del siglo XVI, una del siglo XVIII, cómo va creciendo este conocimiento. Y ya nada más para dejar de compartir, me gusta esta imagen porque está hecho con la piel vacuna y por eso tiene esta forma. O sea, este triangulito que vemos de un lado de la pantalla, pues era donde terminaba el cuerpo de la vaca y empezaba la cabeza, ¿no? Y entonces esto ya también nos habla de la materialidad, o sea, imaginarnos cómo enrollaban la carta, cómo podían llevarla a bordo, porque Mm. esta carta podía durar más que una de papel. O sea, y cómo se las ingeniaron para poner latitud y longitud, o sea, no es una materialidad cuadrada que permita proyectar bien y entonces ahí se las ingenian y van dando las indicaciones donde continúan los datos de latitud y longitud. Y bueno, este es uno de mis ejemplos de fuente ¿De qué que año ya es, cuando... Flor? Este es del siglo XVIII y es del Museo Naval de Madrid, en una serie de cartas náuticas que tienen. Pero ya es 18, por eso vemos tanta información y casi la podemos comparar con un mapa actual en Google Maps. O sea, no le pide nada, la verdad. Pues yo puedo hablar un poco sobre las, no necesariamente mis preferidas, pero las principales fuentes que usé para desarrollar mi idea sobre las conexiones transimperiales en el Caribe y cómo los marineros eh, se convertían en lo que yo llamo creadores de región. Y es, básicamente yo eh, voy al archivo a perseguir barcos, es como describo yo muchas veces el trabajo que yo hago. Y, y unas fuentes fundamentales para hacer este trabajo se llaman, en español, se llaman los libros de entradas y salidas de barcos. En inglés se llaman los shipping returns. Y la, uno de los grandes como descubrimientos en el archivo que hice al consultar estos shipping returns o estos libros de entradas y salidas de barcos, eh,
que uno puede entender. Yo también les explico a mis estudiantes que estas fuentes, la forma en la que ellos pueden entender el tipo de fuentes que yo estoy viendo es comparándolo con la pantalla de entradas de entradas y llegadas de llegadas y salidas de aviones en los aeropuertos. Y, y algo muy curioso para mí fue que al yo ver los libros de entradas y salidas producidos por autoridades españolas, la gran mayoría de los barcos que yo veía navegando durante la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo en las dos últimas décadas del siglo XVIII y las primeras dos décadas del siglo XIX, la gran mayoría de los barcos estaban, según los registros españoles, haciendo una navegación de cabotaje en la que navegaban de Cartagena a Santa Marta o de Cartagena a Sabanilla o de Cartagena a Riohacha, o una navegación transatlántica en la que iban no solo a Cádiz, porque ya a finales del siglo XVIII se había aprobado se habían abierto otros puertos españoles al comercio directo con España, también navegaban a Málaga, a Barcelona, a Santander en el norte en el norte de España. Entonces, la investigación usando solo los archivos españoles, los documentos españoles, hubiera llevado a concluir que los barcos que entraban a los puertos del norte de Sudamérica, básicamente a los puertos de Cartagena y Santa Marta, eran dos tipos de barcos: barcos comerciando con España o barcos haciendo una navegación de cabotaje. Y luego, al, al agregar los archivos ingleses, pude establecer que muchos de esos barcos que en teoría estaban haciendo una navegación de cabotaje que conectaba a Cartagena con Santa Marta, con Riohacha, con puertos y con otros puertos más pequeños como Sabanilla, Chagres, en el norte de lo que hoy es Colombia. Muchos de esos barcos aparecían en los registros ingleses entrando en Kingston, en Jamaica. Porque para los ingleses, después de haber aprobado la Ley de Libres Puertos en 1766, recibir barcos españoles era legal. Pero la navegación, el comercio con Inglaterra, con Jamaica, era ilegal dentro de la legislación española. Entonces, ese cruzar de archivos y ese cruzar de shipping returns con libros de entradas y salidas de barcos, permitió, hizo posible ampliar la geografía de navegación de estos barcos, por lo tanto, ampliar la experiencia de vida, la geografía de vida de los marineros que eran las tripulaciones de estos barcos, lo cual me llevó a entender la, a, a desarrollar la idea, a pensar en un Caribe más amplio como región, como espacio de vida. Yo he estado trabajando un poquito también la cuestión de la espacialidad en este caso del Pacífico, a lo largo del siglo XVIII. Y este mapa creo que nos deja ver justo cómo el Pacífico es un área central y articuladora, y además donde se está dando una politización justamente a lo largo de este siglo. Este mapa viene bueno, en las noticias de la California de un jesuita, aunque él no hizo el mapa se hizo en España después, pero en realidad lo que nos deja ver son geografías imaginadas, geografías de acción, ahí sí como de propuestas de navegación, peligros que ya estaban latentes en el Pacífico septentrional y que obviamente se está creando un discurso para proteger o para prestar atención a lo que sería el noroeste de la Nueva España, y se hace desde un discurso de las misiones jesuitas de la California. Entonces, en realidad lo que podemos ver aquí es que se narra cómo existe del lado del mundo americano bahías y ríos por donde pueden pasar los enemigos de España, pero por el lado de la Tartaria
vamos a ver que ya están las navegaciones inglesas cruzando el Pacífico y llegando justamente a la región de Alaska. Y a esto se suman una navegación francesa, dos navegaciones inglesas, obviamente la ruta de los galeones de Manila, y en realidad esto es un discurso de cómo se va politizando este escenario marítimo en el que convergen intereses, convergen discursos y obviamente, insisto, a la segunda parte del siglo XVIII se está dando una politización por el interés de expandir las redes comerciales, el tráfico peletero, las redes marítimas en general que van a conectar con las costas principalmente de China. Entonces, lo que vemos es aquí un ejemplo de cómo el mar puede ser, en este caso el Pacífico septentrional, un escenario de acción, un escenario de discursos, de proyectos, que es totalmente diferente a lo que nos acaba de decir Ernesto, por ejemplo, porque su región marítima tiene otros intereses, tiene otros actores, tiene otras dinámicas, porque también tiene características de navegación diferentes. Y tampoco es un mapa para navegar, como nos mencionó Flor, porque en realidad está lleno de discursos retóricos, de discursos de yo me apropio, de se están expandiendo de aguas porque están los enemigos y obviamente, bueno, de imágenes además míticas como esta bahía del oeste por donde se pueden colar los ingleses y los franceses desde las costas del Atlántico. Entonces, pero además ya están los rusos, insisto. Entonces, creo que este es un muy buen ejemplo para ver cómo los mares, además vean que el mar está en el centro. El mar es una zona de acciones humanas, de procesos históricos, de discursos, de apropiaciones, de diplomacia y obviamente escenario de eventos también políticos, bélicos y por tanto escenario histórico en general, ¿no? Roberto, cuéntanos. Y bueno, por Raquel, ya para complementar a lo mejor un poquito lo que han dicho Flor, Ernesto y Guadalupe, una fuente muy bonita para digamos, adentrarse en los mares son los derroteros, que son estos, pues direcciones, digamos, que van anotando los marineros, ¿no? Con instrucciones muy concretas, muy específicas, y pues que es todo un mar de información de justamente por dónde van navegando y cómo hay que navegar y de dónde se puede sacar, pues, qué instrumentos utilizan, qué tecnologías, van utilizando. No sé, te digo, por ejemplo, en el Golfo de México, ¿no? Los derroteros empiezan salida de Veracruz hacia La Habana en tal dirección, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos asumir que llevan una brújula, que con esa brújula toman ese rumbo y van navegando, ¿no? Y lo dice, cuando llegan a tal altura hay que doblar a tal rumbo, ¿no? Entonces, pues allá te está hablando de un astrolabio para medir la altura, ¿no? Entonces, pues ahí vas viendo tú todas las dinámicas, ¿no? Ellos nada más dicen, al llegar a tal altura, dobla para acá. Entonces ahí. Y luego sin ver nada, ellos, el color del agua, los animales que se van encontrando, eso todo es información, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, pues tira la sonda y cuando llegues a 50 brazas, pues que tú no puedes ver el fondo, pero 50 brazas, que son, pues, no sé, unos 70 metros, dobla para tal lugar, ¿no? Porque eso ya significa que están cerca de la costa, que están justo en un lugar donde tienen que tomar otra ruta. Y entonces este tipo de documentos, los derroteros, pues contienen muchísima información de cómo pues navegaban, por dónde iban, qué instrumentos utilizaban. Son fascinantes verdaderamente, ¿no? Y si tú los vas más o menos viendo del siglo XVI, XVII, XVIII, esa evolución que va pues ahí vas viendo justamente, ¿no? Qué instrumentos van cambiando, cómo se va volviendo más precisas algunas cosas. Pero bueno, a grandes rasgos se mantiene todo más o menos parecido. Entonces es muy interesante ese tipo de documentos, los de... Pero una pregunta, Roberto, en los diarios de navegación podrían contener un derrotero o son dos, una cosa describe el viaje y otra cosa es el derrotero. Es correcto. El derrotero, digamos, son las instrucciones, ¿no? Sí. De cómo abordar esa ruta. Y luego, bueno, pues había quienes iban apuntando día a día las condiciones del viaje, de dónde venían los vientos, digamos, esas bitácoras, pues se empatan muy bien con los derroteros, ¿no? Y entonces ahí vas viendo, pues las pequeñas diferencias, ¿no? De si venía el viento de tal lado, en fin, ¿no? Si había peligro en la zona, para dónde se protegían, etcétera. Entonces, una cosa, digamos, son las instrucciones de cómo navegar esa ruta y otra, pues ya son
el día a día de una navegación, ¿no? Y Ujú. bueno, aprovechando este tema más técnico, leyendo sus textos, o sea, yo siento que sobre todo Flor y Roberto mencionan muchísimo, por ejemplo, la profundidad, los colores, etcétera, pero mucho los vientos. Y en algún momento, Flor, dices que pueden pasar los siglos y la tecnología puede avanzar, pero los vientos son los vientos, ¿no? Y Ujú. como dice Ernesto, pues la acción nos iba a llevar para acá, pero al final, o sea, yo estoy pensando en una novela que tal vez el escritor quería tener este final, pero pues cambiaron cambió la acción, ¿no? Sobre la marcha y bueno, pues cambió el derrotero. Entonces, esto de los vientos me da mucha curiosidad. Sí, aquí yo creo, voy a hablar yo y luego yo, Roberto ahí tiene mucho que decir porque los dos trabajamos mucho en este tema de vientos y corrientes porque teníamos que definir un área de búsqueda para un naufragio. Entonces, fue revelador cuando, y voy a decir algo que ahora suena pues muy tonto porque es obvio, pero fue revelador saber que los vientos y las corrientes funcionan igual por siglos. O sea, no importa si ahorita el Golfo de México funcionaba igual hace 300 años que ahorita, salvo en algunas condiciones extremas, etcétera, pero tiene una lógica, o sea, es decir, hay una lógica de leyes físicas que hace que se mantenga funcionando de esa forma. Entonces, resulta fascinante como dato y como metodología, porque tú puedes aplicar información actual oceanográfica ya muy precisa y la puedes como pegar a estas informaciones de corrientes del siglo XVI. Y lo que es fascinante y maravilloso es que te das cuenta que coinciden, o sea, no, a pesar, y aquí es donde hablo de la tecnología, a pesar de que ahorita un barco tenga sus ecosondas, mida, todas estas cosas los haga a través de una tecnología compleja, se pongan boyas para identificar segundo por segundo cómo está funcionando las corrientes. En el siglo XVI los marineros obtenían la misma información con métodos prácticos. Entonces eso, ¿qué te pone en evidencia? Los conocimientos que tenían y que eran grandes navegantes. Y ahí es cuando cuando ya puedes cambiar tu reflexión, cuando dicen que esos hombres en esos pequeños barcos frágiles de madera, enfrentándose a las grandes tempestades, dices, no, no, ni eran frágiles esos barcos, o sea, porque cuando hay una tempestad no importa si sea de metal o Ujú. si sea de madera, si es el Titanic o si es una carabela, eh, mucho de lo que va a hacer que suceda un accidente o no es la capacidad de la tripulación. Y ahí entender justamente que sus conocimientos empalman con los conocimientos que podemos tener actualmente de las condiciones de navegación, de las condiciones oceanográficas, pues te cambia la perspectiva de cómo los estás estudiando. Y pues no sé, Rob, si tú quieres complementar con esto que estuvimos trabajando. Ujú. Sí, pues eran grandes navegantes, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que el gran mérito de Colón fue descubrir América, pero más bien el gran mérito de Colón fue regresar y que justo la ruta que él siguió prácticamente fue la misma ruta que se siguió por siglos, ¿no? O sea, eran unos navegantes impresionantes. El Golfo de México igual. Desde muy temprano descubren cómo opera, cómo funciona, ¿no? Entonces, en el Golfo de México, por ejemplo, pues tienes los nortes como un fenómeno de peligro o los huracanes. Y claro, en la costa de Texas tienes barcos que se hundieron en época de huracanes y en Tabasco, Campeche y Veracruz, barcos que se hundieron en época de nortes, ¿no? O sea, esa lógica se ha mantenido. Creo que ya ahorita estamos en peligro de que las corrientes cambien, Cambios. el cambio climático, pero digamos que por muchos siglos se han mantenido. Entonces, es muy, muy interesante ver cuando se inauguran los barcos a vapor cómo surgen nuevos puertos, nuevas ciudades, ¿no? Porque ya las navegaciones se pueden hacer muy rápido, directamente, no sé, Veracruz, Nueva Orleans. Nueva Orleans
en Nueva York, y empiezan, ahí sí que hay un cambio, ¿no? Con ese cambio de tecnología, pero durante el tiempo de la vela prácticamente se mantuvo todo igual, ¿no? Porque justamente responde a ese que son sistema. siglos. Ujú, ujú, que fueron siglos, Ujú. exactamente. Bueno, yo quisiera plantearles lo siguiente. O sea, la escala del mar es inmensa, es inabarcable, ¿no? Por eso, como decías, Guadalupe, más vale pensar en regiones, en actores, en situaciones distintas. Una cosa es lo que está sucediendo ¿no? En el 18 en el Pacífico o en el 17 en el Caribe. En fin, mi pregunta sería, para ordenar toda esta escala gigantesca, ¿cómo podríamos entenderlo? Es decir, em, o sea, hay viajes o travesías a escala local y que es costera, que es de cabotaje y otras son de altura. Esa sería una buena manera de categorizar y analizar las escalas. Eh, Podría ser, porque en realidad también habría que entender que no todas las navegaciones son las mismas. O sea, no solo depende de las regiones, sino que en cada región va a haber distintos tipos de navegación, porque no es lo mismo hacer las transoceánicas que hacer las interamericanas, por ejemplo, Ujú. o las locales. Las embarcaciones van a cambiar, los tiempos de navegación van a cambiar, los bastimentos, el tipo de personal también se modifican y todas en realidad van a responder a las propias realidades, necesidades, posibilidades que existen en cada una de estas regiones, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que trabajo en cuanto al Pacífico, pues lo que vamos a ver es que muchos se van a construir, especialmente desde el siglo XVII, navegaciones perleras, ¿no? Y esas navegaciones perleras son hechas por vecinos, con construcciones locales, con bastimentos de los que ni cuenta nos dan, porque no es el pan marinero que llevan los galeones de Manila, por ejemplo, ni la carne salada que también se prepara para los viajes transoceánicos, porque las navegaciones no van a ser tan largas. Y cuando ya están, por ejemplo, en el siglo XVIII, las misiones jesuitas, como ya pueden abastecerse ahí, pues también el tipo de dinámicas se van a modificar. Pero de todas maneras, estas naves van a coincidir con las rutas que vienen del galeón, con las navegaciones que vienen, por ejemplo, de Centro o de Sudamérica. Entonces, por eso hablar también de sistema portuario implica ver que en realidad va a haber varios puertos, varios nodos, varios puntos y navegaciones que van a estar interactuando y que en realidad una región puede tener distintas dinámicas, no nada más con las de cabotaje, porque en realidad las de cabotaje pueden ser locales, pueden ser regionales, pueden ser interregionales. Ahora sí que también las regiones se construyen dependiendo de quien construye la región, ¿no? Y dependiendo también de lo que está buscando y de las características que quiere explicar, ¿no? Pero todas van a convergir, me parece. Pero sí, es muy importante hablar de que no solamente hay navegaciones de altura, sino que también va a haber distintas navegaciones que construyen o conforman una región marítima que le da identidad, además de todo, y que cada región también tiene sus identidades diferentes. Ujú. A Y mí en relación con este tema también me interesa mucho pensar en la idea de qué es lo que crea una región, ¿no? Y, y pensando en los diferentes tipos de navegación, también siempre me ha interesado y fue una de las cosas que yo trataba de establecer con las imitaciones de las fuentes y todo, pero yo trataba de establecer, de tener una idea de la frecuencia con la que un barco, una tripulación de ese barco, eh, hacía un circuito. Yo pensaba mucho en la idea, me gusta pensar mucho en la idea de la frecuencia y en la idea de la circulación como ese proceso de volver a un lugar, circular en el sentido de hacer un círculo. Y porque siempre en mi investigación sobre las conexiones transimperiales en el Caribe, yo partí de la hipótesis de, de, de la hipótesis de que los efectos, eh,
culturales e identitarios de hacer de atravesar el Pacífico o atravesar el Atlántico, tenían que ser diferentes a los efectos que podía tener en la concepción de un marinero de sí mismo, una navegación en el Caribe. En otras palabras, si al yo poder establecer que un barco en un año podía hacer podía hacer 7 viajes de ida y vuelta de Cartagena a Kingston, pues esa frecuencia, ese hecho de haber visitado 7 veces Kingston, suponiendo que la base de este barco y de estos marineros era Cartagena, pero el hecho de haber visitado otro lugar o otros varios lugares 7 veces durante un año, el hecho de ser esto que uno llamaría hoy en día un viajero frecuente, podía llevarlo a cuestionarse de dónde era, ¿no? ¿De dónde son estos marineros? Pues del mar, del barco, ni de aquí ni de allá. Eh, mientras que si, o simultáneamente de Kingston, de Cartagena y de algunos otros puertos caribeños a los que entraban frecuentemente, en donde pasaban bastante tiempo. Una situación muy diferente la de un marinero que es de Cádiz y sale de Cádiz para viajar hacia La Habana o para viajar hacia Veracruz o hacia, o hacia Cartagena, pero luego va a volver a Cádiz, que es su hogar, el lugar donde vive. No, pensaba como lo que dices que si se va haciendo familiar un espacio marítimo o una ruta, entonces cobra un sentido, un significado para ese grupo, esa gente, esa sociedad distinto, ¿no? Que el que nomás visitó y ya nunca más regresó. Es muy Exactamente. interesante eso, Raquel. Y me gusta mucho este concepto de circulación, porque justamente como que el tiempo en esas épocas era circular. O sea, hoy estamos muy acostumbrados a que el próximo año viene un nuevo iPhone y no sé cuánto Sí. tontería, ¿no? Es como un tiempo lineal que se va al futuro. Pero antiguamente realmente era un tiempo circular o justamente que volviera a llegar la Semana Santa, ¿no? Regido año, ¿no? Era como otra concepción del tiempo, justamente. Porque Roberto, tú decías de Colón, se fija la ruta de ida y vuelta. Se fija o sea, casi para siempre, porque todos repetirán esa circularidad, ¿no? Ujú. Ese Una fue el vez que genio, se hace por ejemplo. oficial, Sí, 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 sí. ¿no? Y incluso hasta en las leyes, ¿no? Era, bueno, pues de tal época a tal época tienes que zarpar. No puedes zarpar antes o después, ¿no? Respondiendo justamente al clima, a todos estos Ajá. fenómenos, ¿no? Eh, Circulares, ¿no? Que se van repitiendo año con año, hasta en la legislación estaba, ¿no? Y el barco tenía que llegar en tal época para poder zarpar antes de tal cosa, ¿no? Entonces, es interesante ese fenómeno. Y construyendo sobre la idea de Roberto, es muy interesante cómo la llegada y salida de los barcos eh, le- es la que construye la dinámica de un puerto, ¿no? O sea, es como ahora si escuchamos las campanas de la iglesia, pues sabemos que es tal hora o que va a haber una festividad. La llegada de un barco, de una flota que en este circuito, en esta ruta obligada que respondía a fechas, pues también le imprime cierta dinámica al lugar e incluso yo diría que a los propios tripulantes, ¿no? Saber que en tales fechas están en tal lugar y en tales fechas van a regresar a su casa, porque como decía Ernesto, al final cuando eres navegante, no, ya no eres de un lugar, eres de muchos. O sea, te vuelves un híbrido. Estás, no sé, voy a tomar el ejemplo, estás en Cádiz, pero ya estás extrañando La Habana. Y tampoco es casual que luego empiecen a haber cosas muy similares en estos puertos que fueron de contacto.
por ejemplo, en las Islas Canarias, pues los autobuses son guaguas, igual que en La Habana, ¿no? Entonces eso ya te está diciendo ahí muchas cosas de cómo al final, aunque tengas dos lugares diferentes, necesitas darles cierta continuidad en esta circularidad de la que habla Roberto. Sí, hasta cómo hablan, ¿no? Luego se parece cómo hablan en Cuba con cómo se habla en ciertas partes de Veracruz y luego hay Ujú. cosas compartidas, ¿no? Que estos puertos están más cerca. Pues imagínate tú que llegaba una flota, pues era una gran felicidad. El comercio se activaba, llegaban nuevos productos que ya se habían acabado del año pasado. Todo se ponía en marcha. En algunas navegaciones, por ejemplo, allá en Filipinas, cuando pasaban ya por el pueblo de Tal, eran cohetes, porque pues imagínate, llegaba la plata de Nueva España que hacía que el comercio se activara. Entonces eran anhelados estos barcos que llegaran, este territorio marino, ¿no? Generaba pasiones, ¿no? Esperando que estos barcos hicieran su llegada, ¿no? Si puedo complementar nada más con algo que dijeron, que lo de la circulación o lo repetitivo no solamente se da en los puertos, sino se dan las navegaciones mismas, porque también los navegantes en determinado momento tienen que tomar medidas dependiendo del lugar donde están. Desde aquí se están acá, bueno, se puede comer, hasta aquí llegan los alimentos frescos, hasta acá se empiezan a comer determinados otros alimentos. Aquí empieza a hacer frío, entonces hay que darles ropita para que se abriguen. Por lo menos eso pasa en el Pacífico. Aquí ya empieza a hacer calor y hay que tomar otro tipo de medidas. Aquí va a llover y entonces hay que poner 50 trastecitos para conseguir agua. Esto es lo que hace que también haya rutinas y cuestiones de vivencia y sobre todo eso, de hacer de la ruta misma una zona donde haya interacciones humanas y registros de esas vivencias, ¿no? Y por supuesto, esta rutinización tiene que estar muy bien registrada y también está registrada en los derroteros, como dijo Roberto, ¿no? Porque también se va dando cuenta de las características de los espacios a lo largo de la travesía, que al final es información estratégica también, ¿no? Nada más. Imagínate las Guadalupe. oraciones, ¿no? Habría horas del día en que pues, hay que rezar el ángelus, ¿no? Y siempre repitiéndose todo este tipo de cosas, ¿no? Eso le daba mucha seguridad a la gente de esa época, ¿no? Aparte se iban a ir al cielo. Ya hoy en día no sé a dónde vamos. este, que me da pie lo que acaban de decir Guadalupe y Roberto, a pensar como en dos dimensiones. Una, digamos, Guadalupe, lo que tú estudias a nivel geopolítico en el Pacífico, en donde estas personas tienen conciencia que están haciendo viajes para alguien más o para algo mayor que ellos. Y por otro lado, no sé, Flor, o Ernesto, cuando hablan de esta parte más íntima o más de socializar, como decía Guadalupe, cuándo hace frío y cuándo no, eh, serían como dos dimensiones en donde ellos, o sea, son dos mundos distintos, uno el de las relaciones interpersonales y otro la conciencia de que no importa ninguna de sus vidas, sino un propósito más grande que ellos. Bueno, no sé qué me dirían de estas dos dimensiones. Bueno, eh, Sí. no sé si podamos hablar de esta conciencia de que estaban volviendo el mundo global y de el papel que estaban ejerciendo, ¿no? Porque pensemos, un soldado que va en un barco, estoy hablando de la carrera de Indias, funciones de defender frente a los enemigos de la corona española y su mundo es el barco. Ese barco es una representación de todo el imperio español en alta mar. Y por eso ahí yo creo que más bien podemos hablar de honor, a lo mejor no de conciencia, pero sí de honor. O sea, están representando una bandera, em, y esa bandera está representando ciertos valores. Y uno de estos valores muy importantes en estos conflictos en alta mar, pues era quiénes eran católicos y quiénes eran protestantes. A lo mejor ahorita a nosotros eso nos parecería como extraño y banal, a los piratas, a los corsarios, les daba mucho poder pensar que estaban atacando
pérfidos católicos y los católicos lo mismo, o sea, cuando se enfrentaban los barcos, bueno, estamos luchando contra la herejía y aquí están enarbolando otra bandera mental que también se nos escapa en la actualidad porque ya pensamos de forma diferente y se plantea que todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera y como quiera, ¿no? Pero en ese momento eran banderas de lucha, tanto la creencia religiosa como la corona en la cual se estaba representando. Por eso a mí me gusta mucho hablar de ciudades flotantes, porque en un barco se reproduce la jerarquía que existe en el lugar de donde provienen, se reproducen las creencias, se trata de replicar la vida cotidiana que hacían en tierra. O sea, tienen que tener misa los domingos, tiene que haber lugares específicos para los marineros, para los pasajeros. El capitán tiene su lugar aparte en el barco. O sea, todas estas cosas son muy importantes para que tenga coherencia la forma en que se van a organizar, en que se van a llevar y sobre todo si toca un momento de lucha. Creo que por ahí podríamos comentarlo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Ernesto? Quizás, perdón, estaba en mute. Me gustaría tal vez plantear una especie de contraejemplo y es también pensar en la pregunta desde la perspectiva de barcos que eran capturados algunos, otros no capturados. Los que eran capturados eran acusados del crimen de navegar con todas las banderas. Esto era una Ujú. frase. Entonces es interesante pensar en la idea de marineros que por su vinculación a un cierto tipo de barco eh, y se sienten o se saben eh, representantes de una corona en el siglo XVIII. eh, Pensar en esos marineros en contraste con marineros que se saben y se identifican a sí mismos como quizás como subversivos, ¿no? Como agentes de subversión de leyes imperiales. Marineros para los cuales su diario vivir consiste en identificar barcos en el horizonte que pueden o no pueden atacar, que deben o no deben atacar, y para cuyo ataque van a izar una u otra bandera. Entonces, también esto me hace pensar en los tripulantes, en los marineros de este tipo de barcos que en el caso de ser capturados, sabiendo que existe la posibilidad de que los acusen de ser piratas o corsarios, básicamente, básicamente eh, ocultan cualquier tipo de lealtad que vaya más allá de una lealtad con su propia vida, ¿no? Una lealtad individual, quizás un, un espíritu de supervivencia, una necesidad de salir bien librados de esa potencial, de esa acusación que puede llevar a ser condenados a muerte y y usan historias como dicen, por ejemplo, no, a mí me obligaron a ser parte de este barco. No, yo estaba en Cartagena y me capturó este capitán inglés. No, nosotros ya no tenemos capitán en este barco porque él nos maltrataba y lo dejamos abandonado en Providencia. Esas dos son historias de marineros que, que, que hacen parte de mi trabajo, que uso en mi trabajo para,
para plantear justamente que las, que las, que las autoridades tenían cierta razón al identificar las lealtades de los marineros como sospechosas, al no confiar en los marineros. Pero los marineros asimismo tenían eh, o ciertos marineros eh, vivían pues vidas precarias en las que realmente no podían darse el lujo de sentirse sujetos leales a un rey o a una corona o a un estado. Yo quisiera complementar, pero yéndome, jalándolos al Pacífico, creo que eso es sumamente importante porque la vida precaria no siempre va a ser que estén identificados con las lealtades al rey. Y hay diferentes tipos de marineros, los que son oficiales y los que no lo son, los que son particulares. Los que van dentro de embarcaciones oficiales podrían tener una cierta identificación efectivamente con la bandera, con las obligaciones que tienen, que si ven de frente a piratas que ya están frente a las costas de la California, pues van a tener que actuar para defender y para eso hay artilleros, para eso hay determinado personal, ¿no? O tienen que cumplir determinadas funciones porque también ahí está en juego su propio salario, ¿no? Pero en cambio, en el caso de las naves particulares, no necesariamente, o sea, están adscritos a un territorio, pueden ser vecinos de determinado lugar, pueden llegar lícita o ilícitamente a otros lugares rebasando bandos, es decir, haciendo contrabandos, donde la verdad es que las lealtades del rey les importan un pepino, o sea, ellos van a hacer su comercio, van a ver por su beneficio, van a tratar de eludir todas esas legislaciones. Y no obstante, cuando llega algún pirata o hay peligro de una presencia enemiga, ahí sí se pueden poner del lado de su propia autoridad, de sus propias lealtades que tienen que ver, por ejemplo, en el caso americano con el mundo hispánico, y que van en contra de esos herejes que saquean, que matan, que violan, o sea que hay todo un discurso también que hace que se les tema y son enemigos de la fe. Y entonces aquí ya vamos a ver que pueden acercarse, digamos, a esa autoridad, pero mientras no haya esos peligros, ellos pueden ir por su cuenta. Entonces hay distintos niveles, ¿no? No nada más es uno u otro, sino que en realidad pueden irse transitando, pero ahí más que lealtades, creo que son identidades, pero también son intereses que se van a ir construyendo dependiendo de la zona, de las personas, de las navegaciones y obviamente lo que dijo, acaba de decir Ernesto, del multibanderas, pues es en un área súper internacionalizada, muy diversa culturalmente, con muchas nacionalidades o, bueno, reinos ahí insertos, que no va a ser lo mismo que está pasando en el Pacífico. Por eso también tenemos otras representaciones o identidades de esos navegantes, ¿no? Era todo. Sí. Complementando a Guadalupe, incluso había un permiso para los marineros de llevar una pequeña porción de cargamento que podían vender a la hora de llegar a puerto, cuando se armaban estas ferias comerciales, y entonces pues era un incentivo, ¿no? Entonces había también incentivos económicos, pero es verdad que sí, en el siglo XVI, XVII había un sentido de, pues, del honor, ¿no? Había unos valores, pues que le daban una peculiaridad, digamos, al comportamiento de la gente de esa época, ¿no? Sí, y complementando lo que acaban de decir, yo creo que no es casual que usemos la frase cuando alguien finge, es de un bando y finge estar en el otro, o algo así, cuando dice, pues navega con bandera de tonto, ¿no? O sea, por algo está ahí muy claro que quiere decir que tú cambias de bandera a tu conveniencia, pero es verdad que tiene que ver mucho en qué barco estás navegando y de qué siglo estamos hablando. Eh, yo que hago mucho la carrera de India, siglo XVII, el honor era un tema importantísimo, pero no es lo mismo ser el general de una flota que si avienta su hábito y se disfraza de marinero cuando lo abordan piratas y finge que no es el general, pues eso es pena capital porque está representando una corona, ¿no? Pero un marinero, pues sí podía hacer ese juego. O sea, dependiendo el estrato social en el cual pertenecías, pues tenías chance de sí ser honorable o no ser honorable.
Y Ujú. eso es muy interesante. Y también, o sea, para España el tema del honor era muy importante. Y para los ingleses no tanto. Y creo que en el mar también, en una sociedad que era inherentemente de poca movilidad social, el mar era una oportunidad de quedarte cuidando cabras, toda tu vida, a ir a ver el mundo, ¿no? Y entonces, también era una especie de oportunidad de movimiento social, ¿no? Que en una época en que eso no era ni un valor ni existía realmente, tan, tan, tan para todo mundo, ¿no? Ujú. Bueno, pues fascinante. Su trabajo y estudio es apasionante, verdaderamente. Y hay muchísimas historias, así como películas, hay historias marítimas. Me encantaría que fuéramos cerrando y que cada uno de ustedes mencionara, no toda la historia, pero una probadita, el tráiler, hagan de cuenta, de la película, de algún accidente, de alguna travesía, de algo que a ustedes les haya fascinado, que hayan descubierto y que que les pareciera sorprendente, ¿no? Para irnos despidiendo, por favor. ¿Quién quiere arrancar? Pues si quieren, yo les comparto el tráiler, como dice Raquel, de la historia de la Goleta San Antonio. Y yo he seguido a la Goleta San Antonio, me la encontré por casualidad en, en el archivo de Indias. Y, y, y luego la volví a encontrar en el archivo en Colombia. Y luego la encontré en el archivo en Inglaterra. Y esta Goleta San Antonio era un barco eh, es un barco en el cuya trayectoria los que están investigando el caso del naufragio de la goleta San Antonio se refieren a ella como una trayectoria en la que todo lo que podía salir mal salió mal. Y la goleta San Antonio salió de Cartagena hacia las costas de Santa Marta y Riohacha para buscar Palo Brasil. Yo me encontré a la Goleta San Antonio estoy ahora estudiando el Palo Brasil de Santa Marta. Y la Goleta San Antonio iba a llevar este Palo Brasil a Ámsterdam en una especie de viaje experimental en 1787. No era común hacer una ruta de Cartagena o de Santa Marta a Ámsterdam, pero el virrey de Nueva Ujú. Granada, Antonio Caballero y Góngora, eh, quiso hacer como esta especie de viaje piloto en la que la trayectoria de la goleta San Antonio iba a ser Cartagena, Santa Marta, Ámsterdam, Ámsterdam, Boní, en lo que una isla al frente en Nigeria. eh, y de Nigeria iba a volver a Cartagena. Iba a viajar a Ámsterdam con Palo Brasil. En Ámsterdam iba a comprar varios artículos, géneros, los llaman, para vender en Boní, para con esos géneros comprar africanos esclavizados para llevar a Cartagena, para de ahí transportarlos a unas minas de platino en Antioquia. Entonces era todo un proyecto muy ambicioso que el virrey Caballero y Góngora veía como el primero de muchos posibles viajes, pero al final todo salió mal. Y aquí vuelvo un poco al mapa y todo salió mal quiere decir que saliendo de Cartagena, los vientos, no propiamente un huracán, pero vientos fuertes los obligaron a parar en Haití, al norte de Haití, en San Marc. Entonces ahí ya empezaron a perder tiempo. Luego llegaron a Ámsterdam y se demoraron, se estaban demorando en salir más de lo presupuestado. Entonces los cogió un invierno fuerte y se congelaron los canales de Ámsterdam. Entonces no tuvieron que aplazar su partida 2 meses más de lo previsto. Luego llegaron luego en Boní, la gran mayoría de los marineros se enfermaron, les dieron lo que ellos denominaban las fiebres pútridas. eh, las,
lograron cruzar el Atlántico luego de que un barco de la Compañía de Filipinas que llegó a Bonny los rescató. El capitán y el médico del barco se murieron en África. Y para rematar, a la entrada a Cartagena, y esto tiene que ver con el mapa que mostró Flor, que muestra las profundidades de diferentes lugares. Como el capitán original no era el que estaba comandando el barco a la entrada a Cartagena, eh, no conocía la geografía submarina de Cartagena, y y naufragaron porque se chocaron contra un banco muy conocido por todos los que frecuentaban Cartagena. El Bajo de Salmedina se llama. Terminaron chocándose contra el Bajo de Salmedina, y, aunque algunos de los esclavos que estaban en el barco lograron llegar a nadar a tierra, algunos otros se ahogaron. Y toda la historia también incluye buzos en el siglo XVIII, buceando para rescatar partes rescatables del barco que tuvo toda esta trayectoria tan trágica. Wow. No, que Qué historia. Pues si quieren yo, rapidito, la mía es, bueno, hay Sí. muchas historias, pero esta es muy chistosa porque en realidad se va al siglo XVIII, cuando ya los ingleses están incursionando más al Pacífico, y justo en el momento en el que está terminando una guerra, un listillo inglés se subió en embarcaciones holandesas que todavía no firmaban la paz, por tanto ellos siguen en guerra y no pueden ser clasificados como piratas, y terminaron pasando al Pacífico, raptaron una nave en Perú, con esa llegaron a las costas de la Nueva España, pero ahí sí usaron su banderita: somos franceses y amigos de la corona española, y somos peruanos y tienen que darnos derecho a comerciar, cuando en realidad estaba prohibido el comercio con Perú, que eso no era algo que no estaban considerando. Entonces sí les dieron bastimentos, pero mientras investigaban, pero en lo que investigaban, pues les vendieron un tapetito y les vendieron telitas, hicieron un fandango, subieron mujeres. Cuando llegó el barco les hicieron señas de no, no, aquí no, váyase más para allá, ¿no? Así como para que no los descubrieran. Y mientras la gente pues iba y les vendía tortillas, camaroncitos y cosas de ese tipo, y era una navegación ilegal, ¿no? Entonces al final, en lo que se daba todo esto, pues ya llegaron las autoridades y capturaron al inglés, no pudieron considerarlo pirata porque estaba todavía en el marco de que su navegación todavía no firmaba, bueno, de los holandeses no firmaban la paz, pero lo que nos deja ver es cómo no era tan extraño, o no podía ser tan extraño, que llegara una embarcación ilícitamente, cómo le hacían que, no, mejor escóndase para que no la detecten, a pesar de que no había tanta internacionalización en el Pacífico. Cómo hay discursos de, miren, somos peruanos, debemos de comerciar, pero en la realidad pues no había comercio, y eso simplemente marcaba la ilegalidad y por tanto había que detenerlos. Pero un evento así muy particular y muy inusual nos permite ver todas estas redes globales y las diplomacias que se pueden dar en torno a estas redes marítimas, ¿no? Y este es un caso muy, muy particular. Increíble. Flor. sí, yo voy a hablar de uno, no voy a hablar del Juncal, voy a hablar de un accidente de 1628 que me gusta mucho, es poco trabajado, es muy conocido, pero poco trabajado, y tiene que ver con el honor, ¿no? Esta flota de la Nueva España, que estaba anclada en el puerto de Veracruz, tenía que hacer su primera escala en La Habana y después a Sevilla, como el viaje de todas las flotas de la carrera de Indias. Por diversas circunstancias salen tarde. Cuando salen el barco principal, la capitana queda eh, atorado en algunos bajos porque tenía exceso de cargamento. Entonces se detienen, el viaje se detiene porque tienen que sacar cargamento del barco, que eso es muy complicado para poderlo reflotar otra vez y volver a zarpar. Eso hace que en unas semanas se retrase el trayecto, la salida. Y entonces cuando salen, hay un evento climático, un norte no tremendo, pero hace que se separe todo el convoy. Y aquí es importante señalar que una flota pues tenía que ir convoyada precisamente por dos navíos de guerra, el Capitana y Almiranta, que iban al frente y atrás de todo el grupo de barcos. Entonces se separan, y este barco Capitana, que era el principal,
que tenía exceso de carga y que se habían detenido por ella, va navegando con un grupo de embarcaciones y a la altura de Florida se encuentran, ya está atardeciendo, anocheciendo, ven los faros de otras embarcaciones y creen que es el resto de su flota que perdieron porque se dispersaron por este evento climático, aunque las instrucciones de la Casa de la Contratación decía que siempre tenían que navegar en convoy. Entonces dicen, ah, bueno, aquí está la otra parte de la flota y empiezan a hacer maniobras para acomodarse adentro de la flota y cuando amanece se dan cuenta que están en medio de una flota enemiga, están en medio de una flota de 30 y tantos barcos holandeses preparados por Piet Hein justo para atacar a la flota de 1628. Entonces, en este estrés de diciendo, chin, ¿qué hacemos? Ya estamos en medio del enemigo, ya no podían maniobrar para entrar a La Habana, porque si entraban a La Habana ahí ya tenían resguardo. Desde el fuerte de La Habana podían disparar cañones, etcétera. Entonces, los holandeses los van como pastoreando para sacarlos de esta zona segura y ellos deciden que tienen que entrar a algún puerto de Cuba y deciden por el puerto de Matanzas, pero cuando están el general de la flota, el capitán, todos ahí discutiendo, a bordo del barco va un prisionero que está escuchando toda la discusión, que además son discusiones militares que son top secret, o sea, no es que todo el mundo estuviera opinando. Entonces, un prisionero escucha la discusión y desde donde está les grita, yo sé llegar a Matanzas, yo conozco el lugar. Entonces le hacen caso, lo suben al puente de mando y él empieza a dar las instrucciones para que entren a la bahía de Matanzas y obviamente pasa lo que tiene que pasar. Pues no era el puerto donde solían llegar, no lo conocían, quedan encallados, además el resto de barcos porque se van comunicando a través de banderas, de señales, de navíos pequeños que van comunicando a toda la flota española que quedó atrapada dentro de la flota holandesa, pero no crean que iban así como muy pegaditos, ¿no? O sea, había tiempo de maniobrar. Todos los barcos españoles quedan encallados y eso permite que bueno, quedan encallados, pero como están encallados, no pueden utilizar sus cañones porque si los disparan, se disparan unos a otros porque quedaron juntos. Entonces el general de la flota dice, bueno, lo que hay que salvar, porque esto además de lo económico, pues es lo honorable, hay que salvar la plata y entonces da instrucciones para que todos empiecen a bajar la plata del navío Capitana y los marineros ya que están en tierra huyen, o sea, se echan a correr, dejan la plata en tierra pero se van corriendo. Entonces el general está muy enojado, empieza a disparar salvas avisando que, oigan, regresen. Los otros barcos empiezan a escuchar disparos, no saben qué están pasando, no saben qué está sucediendo, ven a todo el mundo corriendo y el general decide bajarse también para ir por ellos. Y entonces desaparece el general del barco, el almirante se queda a bordo, ya empiezan a llegar los barcos holandeses, va a hacer el abordaje y pues aquí los españoles están muriendo de miedo porque están incapacitados para actuar. Su general no está, que es el que tiene que dar instrucciones, los marineros ya se fueron corriendo y cuando suben los holandeses a bordo, que creían que los estaban esperando escondidos, o sea, dijeron, no, es que en ese momento los tercios españoles eran considerados fuerzas muy, muy valientes, ¿no? Entonces, pues suben así sigilosamente esperando ver que alguien los ataque y no ven a nadie en cubierta y de repente pues empiezan a buscar en el barco y los encuentran a todos escondidos y el almirante del barco se había quitado su hábito de Santiago que lo distinguía como un noble y por supuesto el almirante se había disfrazado de marinero y dijo que el almirante no estaba y el general tampoco. Entonces, los neerlandeses toman esta flota sin ninguna baja, sin ningún disparo, sin ningún espadazo. Estaban muy ofendidos los holandeses porque dijeron, ni siquiera, no hicimos nada, ¿no? O sea, fue muy sencillo, esto no abona a nuestro honor como enemigos en el mar. Y entonces, em, después, por supuesto que se quedan con toda la plata, con todos los barcos, genera una merma tremenda en la corona española. En ese momento el contexto es la guerra de los 30 años en Europa, pero aquí
donde quiero hacer hincapié es que justamente los neerlandeses, los Países Bajos, están en conflicto con la corona española, están tratando de separarse y una de sus estrategias era hacer ataques en alta mar para ir mermando el poder de la corona, quitándole pues, los recursos en metálico, porque habían intentado incursionar en Pernambuco, en Brasil, no lo lograron. Bueno, entonces esto es como los partidos de fútbol, ¿no? 1-0, 1-1, 2-1. Entonces, este fue un golpe brutal y Felipe IV, cuando se entera, lo que más le dolió fue la pérdida del honor, no la pérdida económica. Dijo, es que, o sea, ¿por qué el general se va corriendo y deja botado el barco? Eso es impensable. ¿Y por qué el otro almirante que está representando al rey se quita el hábito y se disfraza de marinero? Los procesan a ambos y el juicio es terrible. Y a través del juicio te enteras de todos estos detalles, de cómo le hacen caso a un prisionero, cómo el general no convocó una reunión de guerra entre todos los demás capitanes del barco, tomó decisiones, malas decisiones, y finalmente deciden ahorcarlo en la plaza de Sevilla. Y es tremendo porque a los nobles no se les ahorcaba, solo a los ladrones de poca monta. Finalmente, pues como es un noble, no lo ahorcan, pero sí lo acuchillan, bueno, sí lo degollan, ¿no? Y está todo el proceso. Entonces es muy impactante ese caso de la pérdida de una flota por negligencia total y, pues por malas decisiones. Y ese es uno de mis casos favoritos. Buenísima la historia. Sí, Roberto. Pues te cuento yo un poquito de lo último que estoy haciendo, de lo que estoy trabajando justamente ahorita, que apenas estoy empezando a ir allí al archivo. Un amigo mío me mandó una foto de una tumba en China, en la costa, donde en caracteres latinos dice Don Manuel Céspedes y Carriazo, natural de ahí de la zona de Burgos, sobrecargo del galeón Guadalupe, ¿no? Pues del comercio de Manila, fallece el tal, 1759. Entonces me estoy dando ahorita la tarea de encontrar pues este barco. Parece ser que el Guadalupe, además, es algo muy interesante, que casi todos los galeones en esa época se construían en Filipinas, pero este fue construido al parecer en Siam, ¿no? En el sureste asiático. Entonces pues le estoy dando ahí como el seguimiento a esta tumba que se encuentra ahí en la costa de China, donde se supone que no debían llegar barcos españoles a comerciar, ¿no? Sino que tenían que esperar en Manila que llegaran los chinos con sus productos. Entonces, algo muy misterioso esta tumba que está ahí. Y pues le estoy dando seguimiento a quién era este personaje, que es de un pueblito ahí perdido en Burgos de 5 casas. Cómo llegó hasta China, ¿no? Se murió de 30 años. Y este barco, sobre todo, el Guadalupe, le estoy dando ahí seguimiento para conocer más la historia de cómo fue que llegó ahí, qué pasó, ¿no? Un poquito esa es en lo que ando ahorita. Sí. Bueno, pues fascinante, fascinante. Ojalá que los cuatro nos den una publicación con sus sí. aventuras, ojalá. Muchas gracias a los cuatro, es apasionante estos temas, me encantó y bueno, yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación y nos hayan compartido su pasión y su oficio. Muchas gracias. No, Muchas gracias. gracias a Gracias. ti. A ti, Raquel.